el hermano Mauricio decía algo y son experiencias que lo enriquecen a uno y que son únicas. La experiencia en la Amazonía de la Triple Frontera fue una experiencia muy maravillosa. Estuvimos allí por un lapso de tiempo de 12 añitos, pues fue de mucha bendición. La verdad aprende uno a amar mucho algunas culturas totalmente diferentes a las de uno. Aprende uno a ver la mano de Dios y a depender de Dios sobre todo, porque son lugares en los cuales no se tienen las mismas comodidades que se tienen acá al interior de Colombia. En muchos lugares del interior de Colombia se tienen pues más opciones, más posibilidades y algunos beneficios, tanto para uno como pastor, como también para las familias. De hechicería, pues eso sí, ni hablar, demasiado. Pecado como casi que nadie se lo imagina, porque creo que Leticia y el Amazonas completo, incluyendo parte del Perú, la Amazonía peruana y la Amazonía brasilera, son lugares donde se practica mucho la hechicería, donde hay mucha prostitución, mucha drogadicción, mucho de todo esto, debido a que son zonas muy calmadas en cuanto al orden público. Entonces la gente como que no ve la necesidad casi de buscar a Dios y viven de una manera muy folclórica. Bueno, ahora estamos en Boyacá, tierra religiosa, de hecho bastante. Pues es poco el tiempo que llevamos, apenas cumplimos 8 meses de estar aquí en Garagoa, Boyacá. Ha sido una experiencia también pues maravillosa. Creo que Dios siempre le da a uno experiencias maravillosas donde quiera lo lleva a uno. Entonces pues realmente fue algo que Dios preparó, que Dios organizó y de un momento a otro se dieron las cosas. Y estamos aquí contentos sirviéndole al Señor, siguiendo las directrices tanto del gobierno nacional y pues a la vez también de nuestra amada iglesia, de nuestros directivos, del honorable consistorio de ancianos. Y bueno, ahí estamos sirviéndole al Señor también, trabajando para Él, porque creo que donde quiera que vayamos, trabajamos no para los hombres, sino para Dios. Y es una bendición servirle a este Dios. Así que, hermano Mauricio, muchas gracias por esa invitación. Es una bendición para mí, un privilegio, diría yo, de tantos pastores conocidos y que Dios haya puesto en el corazón de ustedes tenernos en cuenta en esta noche para exponer la palabra del Señor. Entonces yo creo que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a meditar en la palabra del Señor unos minutos. Entonces, hermano, quiero invitarlos a que leamos un pasaje allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. Me inquietaron estos versos. Y bueno, creo que hay una temática que ustedes tienen que ir renovando, mi confianza en Dios. Y creo que este pasaje también nos lleva a pensar un poco más el por qué nosotros debemos de renovarnos en Él y a la vez regocijarnos en Él. Porque creo que para renovarnos, uno no se puede renovar si no tiene un corazón dispuesto y si no se regocija en el Señor. Capítulo 4, el verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que oráramos y le dijéramos al Señor: ayúdanos, Señor, en esta noche para poder tener esta reflexión y ser instruidos por ella, y que sea Dios en el que traiga un aliciente a nuestros corazones. Señor Jesús,
Bendito y amado Salvador, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra leída. Gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que nos permites de sentarnos a tu mesa, por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Oh, maravilloso y amado Dios, bendícenos, Señor, ayúdanos. Dios de los cielos, en tu nombre te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, mis amados, quisiera empezar diciendo y con una reflexión, ¿dónde hallar regocijo? Y creo que cuando hablamos de regocijo, tenemos que hablar que esto tiene que ver con el gozo, con la alegría, que tiene que ver con los sentidos de una forma instantánea, de una forma intensa, de una forma de ya. Y es allí donde quisiera que nosotros miráramos. Tal vez en estos momentos hay mucha gente que está angustiada, hay mucha gente que ha buscado la manera de encontrar alguna solución. Y déjeme decirle que en estos momentos todo lo que se busca humanamente está siendo casi que perdido, porque no hay mucho que podamos hacer, aunque en Dios y de la mano de Dios logramos hacer cosas muy grandes, pero en la parte humana es muy poco lo que se puede hacer. Y esto del regocijo, de la alegría, del gozo que el hombre ha querido buscar, no ha sido de ahora, ha sido a través de los tiempos. El hombre siempre está buscando dónde regocijarse. Y sabe que por eso vemos nosotros que el mundo ha tenido un extravío. Hemos dicho que regocijo sí es la alegría, sí es el gozo, y el hombre siempre ha tratado de encontrar, pero ha confundido esta expresión de regocijo y la ha llevado a la parte del placer. El placer es algo muy momentáneo. El placer se consigue por unos instantes, pero sabe que el gozo que el Señor da y el gozo que la Biblia nos muestra es algo maravilloso, es algo que perdura, es algo que llena el corazón, no solamente una emoción pasajera, sino que llena el corazón del ser humano. Por eso el hombre ha recurrido a diferentes prácticas alejadas totalmente de lo que tiene que ver con Dios y de los mandatos de Dios, del direccionamiento que Dios le ha dado al hombre, y entre esos muchos de los vicios que hoy conocemos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, porque son vicios que son como muy populares. En otras palabras, lo malo no es que el hombre quiera buscar ese regocijo, ese gozo, sino dónde lo está buscando. Nosotros vemos en la palabra del Señor, en la carta a los Romanos, allí hay algo que me llamó la atención. Y en el capítulo 3, en el verso 11, la palabra del Señor de allí empieza a decir, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El mundo entero se ha desviado de tal forma que de pronto busca una manera de pronunciar a Dios, de mencionar este nombre, pero no de tenerlo en el corazón. Y la Biblia dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que el hombre, en busca de este regocijo, de este gozo, de esa alegría, se ha desviado y ha empezado a buscar de otras maneras y ha perdido esa comunión con Dios. Pero podríamos nosotros mirar que el verdadero regocijo, la verdadera alegría, no es simplemente la que nosotros a veces, o lo que depende. Esa alegría no depende solamente de lo que nosotros consigamos, de lo que nosotros tengamos, y menos de lo que nosotros anhelamos muchas veces en la parte humana. Sabe que el hombre por naturaleza quiere cada día escalar, y por eso vemos que las personas procuran estudiar, por eso vemos que las personas procuran tener un capital, tener un negocio, tener una empresa,
porque todo esto es algo natural del ser humano. Pero si nosotros buscamos y nos vamos a la Biblia, realmente la condición del hombre en cuanto a la alegría, en cuanto al regocijo, en cuanto a la felicidad, no se puede medir por esa parte, porque hay muchos hombres en la tierra, tanto hombres como mujeres, jóvenes, algunos ya de edad, que tienen mucho dinero, pero si usted los analiza, son personas amargadas, son personas que viven tristes, agobiadas, desdichadas, por así decirlo. Pero vemos nosotros que hay hombres que han puesto su mirada en el Señor y aunque no tienen grandes cantidades de dinero, aunque no tienen una posición social muy elevada, pero tienen a Dios en el corazón y son hombres que han encontrado ese regocijo en Dios y que no importa qué circunstancia que esté pasando, sino que ese hombre está en las manos de Dios y en él se regocija de tal manera. Amén. Vemos nosotros también que esto lo ha hecho la misma sociedad, inclusive ha llevado al ser humano. Y sabe que lo triste es que en algunas ocasiones algunos hermanos nuestros, hermanos que han sido servidores, hermanos que han tenido experiencias con Dios, quizás se han dejado agobiar por la misma circunstancia del mundo, en la misma situación que se vive. Hoy en día es muy común escuchar los padres decir a los hijos, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida, pero sabe que ese no es el todo. El ser humano es alguien en la vida desde el momento en que queda en el proceso de gestación, ya empieza a ser un ser vivo, un ser viviente, un ser que tiene unas emociones. O sea que ya es alguien en la vida, pero la gente ha malinterpretado esta parte y el afán por conseguir muchas veces ha llevado a muchos a alejarse de Dios, a olvidarse de Dios, a hacer a Dios a un lado. Y sabe que me llama la atención que en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, nosotros encontramos algo maravilloso allí. Y el Señor Jesús tiene que decirle a sus discípulos, oigan, no se afanen. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hoy en día hay mucha gente, incluso hay hermanos nuestros, que están agobiados por la circunstancia, por la situación que el país y que el mundo entero está viviendo. Pero sabe una cosa, que nosotros por más que nos afanemos, si Dios no interviene, en vano será nuestro esfuerzo. Si nosotros aprendemos a depender de Dios, aprendemos a regocijarnos en Él en todo momento, sabe que nosotros vamos a poder ser los hombres y mujeres que podamos ayudar a direccionar a otros, que podamos ayudar a darle una voz de aliento a otro. No podemos caer en esto. La Biblia dice, mirad las aves de los cielos, no siembran ni ciegan. Sin embargo, mi Padre Celestial, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y el verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe que leía hoy en una versión diferente y decía que nadie, es por más que se afane, podría añadirle siquiera una hora a su vida? O sea, no podemos hacer absolutamente nada si no es porque Dios es el que interviene, el que nos ayuda. Y allí habla también de los lirios del campo. Pero sabe una cosa, hermano, que la Biblia allí más adelante en el verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, en la otra versión dicen los paganos, o sea, los que no conocen a Dios, ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y hace una invitación allí. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de las que nos narra este capítulo 6, desde el verso 25 en adelante,
dice la palabra, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Podemos ver nosotros aquí que el Señor mismo tiene que decirle a sus discípulos estas palabras. Y sabe que en estos momentos hay mucha gente seguramente preocupada por qué va a ser mañana, preocupada por cómo va a solventar algunas necesidades. Pero déjeme decirle que el Dios de esta iglesia, el Dios que usted, el Dios que yo he conocido, es un Dios que no se queda quieto, es un Dios que se está moviendo, es un Dios que sigue obrando, es un Dios que tiene para dar a su pueblo, que puede sostener a su pueblo, que puede defender a su pueblo, que puede restaurar a su pueblo. Así que mi hermano querido, la invitación, una de las invitaciones en esta noche es que busquemos más a Dios. ¿Sabe que Dios ha sido tan bueno, hermanos queridos y amigos que nos escuchan en esta noche? Que no solamente ha extendido su misericordia, sino que también su gracia está de nuestro lado. Sabe que creo que muchos ministros, muchos hermanos de la iglesia, servidores, en algún tiempo le oramos al Señor que hiciera algo para que hubiese un despertar de búsqueda a Dios. Pero sabe que por más que de pronto nos inventáramos programas y tratáramos de hacer una cosa u otra, pero siempre el pretexto era no tengo tiempo, el trabajo, el estudio y todas las demás cosas que podríamos nosotros argumentar en esta hora. Y Dios ha permitido todo esto para que ninguno de nosotros pueda tener un pretexto y decir, no, yo no puedo por el trabajo, yo no puedo por el estudio, sino que nos mandó para que nosotros en familia podamos ser restaurados, para que en familia podamos nosotros ser renovados allí, pero también para que nosotros aprendamos a regocijarnos en el Señor de una manera especial. Así que quiero decirle, hermano querido y amigo que me escucha en esta noche, nuestro regocijo está en el Señor. Como iglesia del Señor, como pueblo escogido por Dios, el regocijo nuestro no está de pronto en la ayuda que el gobierno nos pueda brindar. El regocijo nuestro, la alegría nuestra está en el Señor. Y si nuestra alegría está en el Señor, sabe, hermano, que no hay por qué afanarnos, porque así como viene una dificultad, Dios ya tiene una salida para su pueblo. Dios tiene su mano extendida para bendecir a su pueblo. Si usted analiza la palabra del Señor, allí donde empezamos la lectura, allí el apóstol Pablo tiene que decir, regocijaos en el Señor siempre. Ese siempre me llama la atención porque allí no dice regocíquese solamente cuando le vaya bien. Regocíquese cuando tenga triunfos, alégrese cuando esté bien, cuando tenga lo necesario, cuando tenga lo suficiente. No, cuando tengan abundancia tampoco. Simplemente el apóstol Pablo le recomienda a los filipenses y le dice, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Entonces, qué bueno es cuando nosotros podemos ver esto. Y me llama la atención que el verso 6 dice, por nada estéis afanosos. Yo quisiera preguntarle, hermano querido y amigo, en esta noche, ¿cuál es su afán en este momento? Hace 2 meses, hace 3 meses atrás, es más, hace un mes, los proyectos nuestros eran diferentes. Nuestros ideales eran distintos. Todos pensábamos de una manera diferente, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra. Teníamos programas locales montados, pero sabe una cosa, que tal vez para hacer esos programas teníamos que afanarnos para buscar algunos recursos. Pero sin embargo Dios nos ha permitido seguir predicando, seguirlo adorando, seguirlo glorificando a pesar de las circunstancias. Así que lo que dice el apóstol Pablo es, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y qué bueno es cuando nosotros colocamos lo que nos preocupa, lo colocamos en las manos de Dios. Y qué bueno es cuando le decimos, Señor, aquí está esto, con lo cual yo no puedo. Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hay muchos que se la pasan reclamándole al Señor por algunas circunstancias. Pero sabe una cosa, hermano, que en otras palabras, nuestro gozo, nuestra alegría, el regocijo nuestro no depende de ningún ser humano. Porque el ser humano nos da una alegría que es momentánea, que pasa en algún momento y es efímero, o sea, muy rápido se va. Pero nuestro gozo, nuestro regocijo no tiene ninguna relación con el paso del tiempo, con lo efímero que es el tiempo, con el contexto del día, porque todos los días no son iguales. A nosotros no todos los días nos va bien. Hay días que amanecemos enfermos, hay días que tenemos necesidades grandes, hay días que algún familiar tiene una calamidad y eso de pronto baja nuestro ánimo. Pero ese gozo que el Señor da a nuestra vida no debe ser cambiado, no debe ser por una circunstancia de estas, no debe de acabarse. Por eso nuestro gozo no es víctima de un día a día. Nuestro gozo no es algo fugaz, algo que llegó momentáneamente y se va. Nuestro gozo, nuestro regocijo debe ser siempre en el Señor Jesucristo. Amén. El secreto está en que nosotros guardemos su palabra. El secreto del gozo en el Señor no está de pronto en los años que llevemos. No está quizás en el tiempo o en lo mejor que prediquemos, en lo populares que seamos. Nuestro regocijo siempre irá a estar ligado a la fidelidad nuestra hacia Dios. Que tanto guardamos los mandamientos de Dios. Si usted analiza cuando el Señor estuvo en la tierra y caminaba con sus discípulos, en el Evangelio según San Mateo, el último verso de este Evangelio, allí hay algo muy relevante, algo muy importante, que qué bueno que nosotros lo analizáramos. Porque el Señor a los discípulos no les dijo, oiga, yo voy a estar con ustedes cuando estén bien, solamente cuando estén contentos. No, el Señor en ese verso enfatiza algo y Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado, que os he mandado desde el principio, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí incluye los momentos buenos, allí también incluye los momentos de dificultad, los momentos de necesidad también están incluidos allí. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones. Muchas veces las más grandes bendiciones no es aquella que llega en el mejor momento. ¿Saben, mis amados hermanos, que yo pensaba en esta tarde y decía, una de las bendiciones más grandes que han llegado a mi vida ha sido en los momentos más difíciles que he tenido? Pero que en esos momentos me he humillado delante de Dios. Y como dice la palabra del Señor, que este Dios que usted y yo tenemos, este Dios cambia la tristeza en alegría, cambia el lamento en baile. Este Dios sí tiene la capacidad de cambiar las circunstancias del mundo, de cambiar las circunstancias nuestras y de hacer de que de ese momento de tristeza podamos pasar a un momento de pleno gozo en el Señor. Y sabe que creo que esto es lo que nos mantiene, y sabe que creo que esto es lo que nos fortalece a nosotros para poder seguir adelante, para poder ser esos hombres y mujeres que podamos dirigir, que podamos ayudar a una familia, que podamos ayudar a una iglesia, que podamos ayudar a una comunidad, que podamos ayudar a todo aquel que está necesitado. Así que para nosotros estar en el regocijo de Dios, creo que no basta lo que tengamos, sino que basta nuestra comunión con el Señor. De esa comunión que tengamos con Él, de ahí vendrá el regocijo a nuestra vida. ¿Sabe que si nosotros nos regocijamos en el Señor siempre, como su palabra nos lo muestra, Él siempre tiene una salida para nosotros? Y esto lo podemos ver porque es que este Dios no cambia. Este Dios no se cansa. Si usted analiza el capítulo 40 de Isaías, allí hay uno, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él no se fatiga como usted y yo.
Él no se cansa como se cansa usted y como me canso yo. Él no se delimita, no, Él no tiene una limitación como la tiene usted y como la tengo yo. Él es poderoso en su esencia. Él es el creador del universo. Así que siempre tiene una salida. Entonces, si nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Él, usted puede encontrar algo muy especial en este pasaje de Filipenses. Y cuando dice que nosotros, si llevamos todas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, en toda oración y ruego con acción de gracias, hay algo maravilloso que aquí mismo encontramos nosotros. Se encuentra una respuesta. Y entonces dice, y el Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todas las cosas, dice algo muy maravilloso. Y quiero que usted se quede con esto, hermano querido, en esta noche. Dice, Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno es este Dios que nosotros tenemos, que nosotros podemos regocijarnos en Él. Yo no sé, hermano querido, cuánto se ha regocijado usted en el Señor en estos prácticamente casi un mes que llevamos de estar en las casas. Yo no sé cuántas veces usted ha sentido la presencia de Dios en estos días. Yo no sé cuántas veces usted se ha humillado realmente delante de Dios, de una manera sincera, y usted se ha despojado de lo que somos. Pero sabe, hermano, que muchos hemos podido tener la experiencia de poder sentir la presencia de Dios, aún sin tener el salón lleno de hermanos, aún sin tener un grupo grande de hermanos, pero sí hemos podido sentir el respaldo de Dios, sí hemos podido ver la mano de Dios obrando, porque es que la palabra del Señor sí es clara, pero necesitamos regocijarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor, siempre regocijaos en Él. Y qué bueno es que cuando nosotros nos regocijamos en Él, podemos llevar esa carga a Él y podemos decirle, Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy pueblo tuyo. Señor, tú me sacaste con un propósito. Señor, tú me tienes, pero necesito las fuerzas tuyas, porque las fuerzas nuestras se agotan. Nuestras fuerzas se acaban, pero las de Dios siguen vigentes. Esas de Dios nunca se han acabado. Quiero decirle, hermano querido, y hacerle una pregunta. ¿Cuál es tu mayor preocupación en estos momentos? Quizás estás pensando cómo salir de la crisis que se nos viene. Quizás estás pensando cómo recuperar lo que en estos días de pronto no se ha podido hacer. Déjeme decirle que Dios tiene el control de eso y que Dios sí tiene una salida. Seguramente nosotros no podríamos decirle haga esto o haga aquello, tal vez podríamos darle un direccionamiento, pero sabe que la mejor salida la tiene nuestro Dios. Él sí tiene la salida. Así que mi hermano querido, la invitación en esta noche es: traiga ese problema a los pies de Cristo, entrégueselos a Él. Esa angustia. ¿Sabe que estos días hablaba con un joven en el Caquetá y me decía que se había adentrado en un cuadro de depresión por 15 días? Este joven no comía, este joven no hablaba casi que con nadie, porque no sabía qué hacer por las circunstancias. Y hermano, qué bueno es que cuando usted y yo aprendemos a esperar en Dios, a confiar en Dios, las circunstancias no nos mueven, sino que en medio de las circunstancias nos podemos regocijar en el Señor. Así que tú puedes hacerlo, puedes entregarle esa situación, esa preocupación al Señor y podrá regocijarse. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor nunca prometió a su pueblo que jamás iba a tener problemas, que jamás iba a pasar por momentos difíciles. Pero hay una cosa que sí le dijo al pueblo, aparte de lo que le dijo a sus discípulos allí en el Evangelio según San Mateo, también en el Evangelio según San Juan, el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero dice la palabra, el Señor Jesús se lo dice a sus discípulos, pero confiad. O hay otra versión que dice: tened ánimo, yo he vencido al mundo. Hermano querido, usted y yo
tenemos un Dios que ha vencido en el mundo, que venció hasta la misma muerte y que se levantó de allí de entre los muertos para extendernos su mano poderosa y para ayudarnos a nosotros. Así que, mi hermano, la invitación: regocijémonos en el Señor, renovémonos en Él, porque es en el único que nos podemos renovar. Y cuando nosotros lo hacemos, oiga, el Señor sí que sabe hacer las mejores cosas con su pueblo. Les voy a invitar, hermano, allí donde usted está, allí con su familia quizás, los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este medio. Quiero invitarle para que usted en esta noche le diga lo que afana su vida, la preocupación que usted tenga. Le quiero invitar a que la coloque en las manos de Dios, pero que puedas creerle a Dios. Creo que este tiempo Dios está permitiendo esto, hermano querido, para que usted y yo como iglesia aprendamos más a depender de Dios. Si estamos en las manos de Dios, Él cuidará de nosotros. No importa las circunstancias. Y no interesa, hermano, y no nos afanemos por pensar cómo Dios lo va a hacer, porque Dios siempre lo sabe hacer de la mejor manera. Así que, mi hermano, le voy a invitar a que levante sus manos allí donde está, a que cierre sus ojos y a que invoque el nombre de Jesús allí a favor de su familia, a favor de su vida, a favor de lo que usted necesita, pero que sobre todo el Señor nos enseñe a depender de Él, a regocijarnos en cualquier circunstancia, en todo momento, que podamos regocijarnos en Él. Señor Jesús, bendito y amado Dios, te adoramos. Padre celestial, tú eres bueno, Rey de los cielos. Grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, Señor. Ayúdanos, Señor, para regocijarnos siempre en tu presencia. Oh Dios mío, ya que en tu presencia, Señor, hay delicias de gozo, Señor. Oh bendito Dios, en tu nombre te lo rogamos. Amén. Amén. Aleluya. Dios me lo bendiga, mis amados.